Seguimos con nuestro programa y ahora nos vamos hacia República Dominicana con el doctor Rafael Pérez García. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Pérez. El doctor Rafael Pérez es un médico especialista en emergenciología y urgencias. Él nos va a hablar acerca de la emergenciología en los nuevos tiempos de seguridad social. Por favor, de nuevo, un fuerte aplauso para el doctor. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Para mí es un honor y un placer compartir con la familia CISDE este interesante tema que vamos a iniciar ahora. Y me agrada mucho tener la presencia, inclusive aquí hasta de estudiantes que nos están acompañando, porque esta es una especialidad no muy conocida en muchos lugares, pero muy interesante. Entonces, no podemos iniciar, primero, como tenemos estudiantes, permítanme decirle que la emergenciología es la especialidad de la medicina que trata la atención y el cuidado de las emergencias y urgencias médicas. ¿Qué es una emergencia o urgencia médica? Es cualquier enfermedad o condición que puede comprometer la vida. Si es en un periodo menor de 1 hora, es una emergencia médica. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio. Si es una condición que si no es corregida en un periodo de 24 horas, es una urgencia médica. Por ejemplo, una hipertensión arterial. Si usted no corrige una hipertensión arterial, la puede llevar inclusive al infarto agudo del miocardio. Entonces, con nosotros, ayer estuvo de conferencista el doctor Chávez. El maestro, él abundó un tema muy interesante, que fue dolor y emoción. Entonces, yo como emergenciólogo quisiera preguntarle, porque la sesión de preguntas la adelantaremos en esta conferencia para que se me aviven, si usted tiene un dolor, ya ha usado los diferentes métodos de remedios y no mejora y el dolor continúa grave, ¿hacia dónde usted iría o llevaría a su pariente? Levante la mano, dígamelo en voz alta. ¿A qué lugar lo llevarían? A la emergencia de un hospital, de un centro de salud. Entonces, cuando usted llega a ese centro de salud, ¿quién sentirá el dolor y emoción en esa condición? ¿El paciente o el médico? No se vale, maestro Chávez, usted fue el conferencista, eran ellos que tenían que decirlo, pero sí, ya el maestro Chávez lo dijo, ambos, porque todos pensamos solamente en el paciente, pero la medicina es un trabajo en equipo y así mismo ocurre con una urgencia médica. Por ende, estamos hablando y presentando el presente tema de la emergenciología en los tiempos de seguridad social. Y comenzamos hablándoles a ustedes de lo que son los centros de salud. El centro de salud es la célula fundamental, es el centro, el lugar donde se ofrecen estos servicios para la sociedad. Entonces, la atención sanitaria se dará a través del consumo de servicios de salud, cuya producción está determinada con la cantidad de equilibrio que debe buscar los pacientes y también los servicios solicitados. Y un servicio muy comúnmente solicitado en todos los centros de salud es el de la emergencia o urgencia médica. Entonces, con el tiempo, los centros de salud, conocidos como prestadores de servicios de salud, PCS, también son afectados por las nuevas formas de gestión hospitalaria, más aún con un nuevo marco regulatorio que los convierte en empresas participantes de un mercado de servicios de salud donde compiten organizaciones privadas y públicas, estas últimas con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica. Entonces, estamos en un congreso internacional donde hablamos de medicina del dolor y regenerativa.
Pero no podemos obviar que en cuanto a dolor tenemos, al ser un síntoma muy insistente, tenemos un lugar el cual tendremos que visitar. Pero ¿qué pasa? Cuando lleguemos allá al centro y estemos en la sala de emergencia, nos vamos a encontrar con un ámbito administrativo, el cual es importante para entender. Por eso, y quizá me disculpen los estudiantes, traje un tema de tipo administrativo porque aquí hay un grupo de profesionales expertos, los cuales entienden y conocen esta condición, pero ya les sirve a ustedes de avance y antesala. Los centros de salud y las administradoras de riesgo de salud. En este contexto aparecen las administradoras de riesgo de salud en mi país, en República Dominicana la llamamos ARS, como proveedores de servicios de salud, y estas exigen eficiencia y calidad en la oferta de un producto hospitalario. La llegada del nuevo siglo ha planteado nuevas formas de organización en la búsqueda de mayor eficiencia en la utilización de los recursos y eficacia en los resultados de salud. Ya en todos los países se le exige a cada persona tener lo que es un seguro médico de salud, porque todo desde el punto de vista administrativo se maneja en base a eso. Sin embargo, uno de los servicios con los cuales las ARS han tenido un poco más de inconveniente ha sido con los servicios de emergencia y urgencia, porque lamentablemente, y más adelante lo veremos, son de los más solicitados y encargados. Entonces, las ARS se encargan actualmente de contratar y pagar los servicios técnicos y profesionales especializados, así como la planta física y material o equipo gastable en las prestadoras de servicios de salud. Pero un servicio que muchas de ellas se niegan a cubrir es el de emergencia. Entonces, el sistema ISO, que todos conocemos, que mide la calidad y que surgió, el ISO 9001, y surgió en 1947 como una necesidad industrial de unificar las normas internacionales para asegurar y certificar la calidad de los procesos de producción de una empresa, se usa también para evaluar la calidad médica y de atención tecnológica que ofrece la prestadora de servicios de salud. Y por lo tanto, basándose en esto, las ARS le exigen más a los centros para aprobar cierta, y a los profesionales para aprobar cierto servicio a la sociedad. Entonces, los procesos, cuando nosotros juntamos los centros de salud, las ARS y el sistema ISO 9001, los procesos deben estar documentados en el manual de organización y en los diferentes manuales de procedimiento que lo integran, tanto para la unidad médica, en este caso el centro de salud, como para cada uno de los servicios que lo componen, en este caso cada uno de los especialistas. Entonces, por ende, muchos centros de salud conducen al uso del famoso código de sombrilla para en este englobar lo que es el demandado servicio de emergencia o urgencia. Porque, como les dije hace un momento, las ARS no pretenden incluirlo y sin embargo, cuando hablamos de dolor, será el servicio más demandado y solicitado. Entonces, se han hecho varios proyectos de ley, incluso la famosa Ley de Trabajo y Tratamiento Médico en Emergencia, ENTALA por sus siglas en inglés, la cual exige el derecho al servicio de salud y atención médica que tienen todos los seres humanos, y con ello de ahí se han aprovechado las ARS. De ahí se han aprovechado las ARS para exigir que sea de forma gratuita el servicio de emergencia, pero no solo para los pacientes, sino que ellos tampoco tienen que pagar por esa atención. Entonces, los médicos de emergencia pedimos transparencia por parte de las compañías de seguro y el uso de bases de datos
independiente, dejando en claro que los pacientes necesitan una cobertura justa en atención médica asequible que los cubra cuando más lo necesiten durante una emergencia. Su vida depende de ella. Y precisamente estamos hablando del dolor y hay ciertos medicamentos analgésicos que una ARS no lo quiere cubrir y entonces el paciente tiene que pagar diferencia. Lamentablemente, que es lo que se llama el famoso copago. Y eso, históricamente, las ARS han tratado de negar, como acabo de decir hace un momento, y la Journal American Medical Association publicó una carta en donde establecía que las ARS ignoran una solución real para los copagos. Los pacientes no quieren pagar y en realidad no deberían, pero no es culpa de los centros de salud ni de los prestadores. Entonces, para ir adelantando, no se puede hablar ni explicar nada así, no es con base y fundamento. Y tenemos encuestas que encuentran que las ARS deben cubrir servicios de emergencia, es decir, que esa es la opinión. Y esta fue la primera realizada por esta encuestadora. De ahí el American College of Emergency Physicians la consultó también para hacer otros tipos de indagatorias, de encuestas. Y fíjense en cómo aquí esta encuesta nos está explicando el uso que le dan los pacientes a los servicios de emergencia. Y aquí muchas personas confían en esta otra encuesta en el departamento de emergencia como su principal o única fuente de atención médica inmediata, porque a veces usted, aunque sea por un dolor, no es fácil ir y pagar una consulta especializada si sabiendo que tiene un servicio básico y esencial, le pueden resolver. Pero ahí es donde llega que a veces cuando usted necesita el analgésico específico, especial, eso también influye mucho. Entonces ahí es donde viene el dolor y la emoción, no solo en el paciente, sino también en el médico de la emergencia, al no poder resolver ese problema como debería de ser por ese obstáculo que se nos presenta a nosotros con la cobertura del seguro. Un 90% de los pacientes, esta es otra encuesta, consideran que el acceso al departamento de emergencia a las 24 horas, los 7 días de la semana, es uno de los servicios más importantes a nivel comunitario. Y por lo tanto, debiera de haber un razonamiento. Y los puntos de conversación con las ARS se dice que las grandes ARS han acumulado ganancias, niegan o reducen pagos a los médicos de emergencia y centros que luchan por mantener sus puertas abiertas. Si no se logra esto, corregir, entonces tenderían a desaparecer esos servicios. Existen protecciones de leyes estatales y federales porque las aseguradoras tienen un historial ya conocido en este tipo de mala conducta. Miren qué bien se ve cuando un paciente ya se ha mejorado de su dolor debido a la condición coexistente, pero también el médico se siente más tranquilo cuando ha corregido, ha resuelto ese problema. Muy contrario, eso se ve muy bonito en una sala, pero es muy contrario cuando en el momento de la crisis, de la situación, de la emergencia, urgencia médica, eso no ocurre. Entonces, como estamos un poquito rápidos, si tienen algún tipo de preguntas, estaríamos en disposición para contestárselo. Como tenemos aquí estudiantes, tenemos muchos temas de emergencia y urgencia médica que nada más tienen que escribir ese portal en la red social preferida de su preferencia. Y ya este año celebramos nuestro 11º aniversario y tenemos mucho apoyo aquí en Colombia. Muchas gracias.